2. Ponencia de Melissa Moreno Venegas, profesora titular en especialización y maestría de políticas de cambio climático, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Título: Extractivismo y falsas soluciones a un asunto de justicia climática. Melissa Moreno Venegas, PhD en Geografía y Ecología Política, King's College London. Docente investigadora en la Universidad Andina Simón Bolívar, pertenece al colectivo de Geografía Crítica de Ecuador, al colectivo Mismas Nos Queremos y Mujeres. Sus áreas de especialización se enfocan en el capitalismo verde, producción de la naturaleza, conservación de bosques, mujeres y justicia climática. Participa activamente como experta científica en People's Climate Summit durante la conferencia de partes de la UNFCCC. A continuación, procedemos a la doctora Melissa. Buenos días. Buenos días con todas y con todos. Gracias por estar aquí. Gracias a Lucía por haber organizado esta mesa tan interesante. De entrada, la advertencia: yo no soy abogada. Mi formación es bióloga y geógrafa humana. Y mi acercamiento al cambio climático es desde la conservación de bosques, la crítica a las nuevas, de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Las que se llaman falsas soluciones al cambio climático, que en nuestros países involucran mucho los bosques. Y el link que espero poder hacer el día de hoy y que poder explicar el día de hoy entre el extractivismo, estas falsas soluciones que involucran bosques, y la justicia climática entendida desde la perspectiva del movimiento social que surgió en los años 70 con justicia ambiental. Está súper relacionado ahorita que me enteré de tu tesis de pregrado con el tema del racismo ambiental, ¿no? Con que los conflictos y los impactos del desarrollo no están distribuidos equitativamente. De ahí sale la idea de injusticia ambiental, que en Estados Unidos, por ejemplo, se hablaba mucho de racismo ambiental al colocar justamente botaderos de basura, plantas contaminantes, ¿no? En barrios que usualmente son negros, de gente empobrecida. Entonces, se revelaba el tema de la justicia en esa colocación de estas fuentes de contaminación. En nuestros países podemos ver esos términos de injusticia que ya les voy a mostrar en unos mapas, como, por ejemplo, la extracción, ¿no?, de recursos naturales está localizada en zonas habitadas usualmente por pueblos indígenas históricamente excluidos, marginalizados y empobrecidos desde la óptica occidental. Entonces, esa va a ser más o menos la tónica de mi presentación del día de hoy, como junto a estas tres elementos, ¿no? Extractivismo, falsas soluciones al cambio climático y justicia climática. Esto siempre les empiezo, creo, diciendo a los estudiantes, ¿no? El cambio climático, las primeras evidencias, no tanto la evidencia de la disrupción en el sistema climático global, sino el cambio climático como fenómeno social y político, es decir, cuando ya los estados, la mayoría de ellos, excepto unos cuantos líderes aún que irracionalmente se oponen al cambio climático, aceptaron que existe una disrupción en el sistema climático global producido por actividades humanas específicas. Fue una inmensa oportunidad para la humanidad para entrar a analizar esto, ¿no? Los efectos del capitalismo industrial, los efectos negativos de ese desarrollo que habíamos, de ese desarrollo capitalista en el que se embarcó el mundo, que deriva en la evidencia del cambio climático, ¿no?, de estas alteraciones en el sistema climático global, asociados fundamentalmente al capitalismo fósil. Me gusta a mí decir esta palabra. Este libro es interesante, hace una historia de cómo la revolución industrial está en la base del calentamiento global, y cómo el capitalismo basado en combustibles fósiles está en la base del calentamiento global. Y también en las primeras negociaciones, en las primeras reuniones que derivaron en el protocolo de Kioto, el cambio climático nos llevó a esta frase que a mí me encanta, que es esto, ¿no? Responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. El cambio climático mostró al mundo por primera vez que somos parte de todos de un mismo sistema, compartimos un planeta, que este planeta tiene un
ha sido afectado por ciertas actividades humanas, pero que la responsabilidad es de todos, pero con ciertas diferencias, ¿no? Y empezó toda esta idea de que el norte global tiene más responsabilidades en haber emitido por más tiempo y más cantidad partículas de la atmósfera, que el sur global tenía otro tipo de responsabilidades y sobre todo íbamos a ser los receptores de los efectos de este desarrollo, ¿no? Esta frase de responsabilidades compartidas pero diferenciadas ha ido perdiéndose en el camino, ¿no? Y hoy en día estamos en otra discusión. Y a esto es a lo que yo les llamo, había esta primera idea, ¿no? Teníamos esta hubo esta gran oportunidad de evidenciar que el planeta no es igual, que el desarrollo no ha sido igual, que hay naciones que se desarrollaron más que otras a costa de contaminar y a costa de la riqueza de otros. Y había la gran oportunidad de revelar estas injusticias, ¿no? Este desarrollo, se llama el desarrollo geográfico desigual del capitalismo, y zonas que se desarrollaron más que otras a costa de las zonas con menos poder político y además a costa de contaminar, en este caso la atmósfera. Esta oportunidad, como les decía, se ha ido desvaneciendo. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Los cambios que han ido habiendo en las negociaciones climáticas, en la perspectiva que han tomado ya las negociaciones climáticas, desde que se firmó el protocolo de Kioto, ¿no? Que ponía un límite de emisiones a los países desarrollados, al nuevo Acuerdo de París, que es lo que nos rige ahora a nivel global en temas de cambio climático. ¿Qué es lo que ha pasado? Se eliminó esta obligatoriedad de reducir emisiones, ¿no? Y se ha ido diluyendo la idea de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Ahora lo que tenemos es que los países, espontáneamente y con buena voluntad, se plantean sus propias metas de reducción, ¿no? Ya no hay un acuerdo internacional que establece ese límite, sino que cada país, de acuerdo a sus posibilidades y a lo que se dice su buena voluntad, establece las metas por las cuales va a reducir, las metas de reducción de emisiones para no seguir contaminando la atmósfera, ¿no? Se deja enteramente a la voluntad de los países. Entonces, se hace lo que se ha dado a llamar un cambio en el modelo de gobernanza. En lugar de imponer desde arriba un límite, se deja que los países democráticamente decidan qué hacer. Eso, para los que siguen las noticias sobre el cambio climático, lo que está, el efecto que está teniendo es que simplemente no se va a lograr, no se está logrando detener el calentamiento, las emisiones de la atmósfera siguen aumentando, y lo que los países dicen que se comprometen a hacer no es suficiente, ¿no? Y lo que se dice en el lenguaje de las negociaciones es que tiene que aumentar la ambición, tiene que ser más ambiciosos, pero todo es como hacer hurras a los países, ¿no? Vamos, ustedes pueden. Ya no hay esta idea de tenemos que hacerlo, y hay países que tienen más responsabilidad que otros. Y el otro cambio, que es el que nos compete más a nosotros, todos nos competen, pero el que a mí más me llama la atención, es que hay un desplazamiento de la conversación que en un inicio estuvo centrada en reducir emisiones por quema de combustibles fósiles, ¿no? La evidencia nos decía, la quema de combustibles fósiles los últimos 100 años es lo que nos ha traído a donde estamos, a pasar a decir, hay también otra fuente de emisiones que son la deforestación y el cambio de uso del suelo. Esto que implica que los países del sur que tenemos bosques, también tenemos responsabilidad. Esto no está mal en sí mismo, hay que detener la deforestación, hay que detener el cambio de uso del suelo, hay que proteger los bosques y los pueblos que dependen de ello. El problema es que el énfasis se está trasladando a los bosques, ¿no? Ya no hay, el centro de la discusión ya no es los combustibles fósiles. Y les voy a mostrar además de ahí la postura desde la sociedad civil frente a las negociaciones. Bueno, y el tercer punto es esta idea de que los países del sur ya no solo debemos adaptarnos a las consecuencias del cambio climático, sino también mitigar, es decir, reducir las emisiones. Esto es a través de
reducir la deforestación, por ejemplo, en nuestro país. Y eso es lo que nos conduce a lo que se está llamando ya en la sociedad civil internacional las falsas soluciones, ¿no? El tema de los agrocombustibles, les digo yo, no bios, sino agrocombustibles, por ejemplo, de los que habló Efraín hace un ratito, deriva en una falsa solución, ¿no? Porque atenta contra derechos, transforma, por ejemplo, para sembrar caña, por ejemplo, ¿no? Para producir agrocombustible a partir de ella, se transforma, se puede llegar a transformar bosque en monocultivo. Entonces terminan siendo el remedio más dañino que la enfermedad. En el tema de bosques, que es en el que yo me centro, siguiendo, yo lo que hago en las negociaciones es seguir lo que se negocia en las conferencias de las partes sobre cambio climático en referencia a los bosques y a los mecanismos que se están implementando para reducir la deforestación, siempre pensando en que es reducir la deforestación porque los bosques, si se cortan, emiten CO2 a la atmósfera. Entonces, el cambio conceptual del que les hablaba antes nos ha llevado a esto, ¿no? Que en las negociaciones los bosques no son vistos como ecosistemas diversos, ricos y complejos, sino simplemente como reservorios y sumideros de carbono. Hay esta organización Red Monitor que también sigue las negociaciones respecto a este mecanismo, que es la reducción de emisiones por deforestación y degradación, que es RED, y que hizo esta evaluación simplemente leyendo el texto del Acuerdo de París, en donde dicen ahí, ¿no?, que el término bosque aparece 25 veces en el texto y deforestación 3 veces, y no se menciona combustibles fósiles. No hay un solo acuerdo, ni un solo artículo en el Acuerdo de París que diga explícitamente que se comprometen a hacer los países en términos de combustibles fósiles. No, es una jerga complicada la de estos instrumentos internacionales, pero aún así hay un artículo entero del Acuerdo de París dedicado a este mecanismo RED. Entonces, bueno, lo que ya les dije, lo que significa RED, por temas de tiempo no vamos a ahondar en eso. Y lo que les comentaba, ¿no? El artículo 5 del Acuerdo de París específicamente regula RED.